Así que vamos a llegar hasta el final, hasta terminar el curso. Ok, así que partimos ahora con regresión lineal múltiple. Tengo entendido que estaban ahí. Y hasta el mes de enero. No sé si hay dudas, inquietudes. Estuve viendo algunos trabajos, así que vamos a tratar de colocarnos al día respecto al TIG. Y también vamos a explorar el uso de Solver. Solver, una aplicación de regresión, para resolver y terminar lo que viene el curso, porque el curso a partir de ahora se hace en Solver. En los apuntes está así también. Y en los tests que vienen. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, no sé si hay dudas, comentarios, inquietudes. No sé, ¿tienen ayudantía? No está contemplado en el programa ver R. Vamos a tratar de hacerlo lo más parecido a la otra sección, la que tengo los días viernes. Y no tenemos R y tampoco existe la posibilidad de incluir R, porque el curso está diseñado de esa manera. ¿Sí? Hola, profesor, buenas tardes. Carolina Araya por acá. Profesor, pregunta, de ahora en adelante entonces seguimos con usted como profesor, ¿verdad? Sí, igual que la otra sección. Ya. Muy bien. Y lo otro que quería preguntar, profesor, no sé si habrá tenido usted la posibilidad de revisar, porque yo por lo menos tengo solamente una nota que es la sumativa. También estuve revisando todo eso. Perfecto, ya. Hay varias cosas pendientes. Muy bien. Ya, profesor, muchas gracias. Sí, me di cuenta de eso. Gracias. El curso está estructurado y está estructurado, digamos, y no se puede modificar, digamos. Y es así. Es un curso online y está estructurado de esa manera. No hay ni más ni menos contenido. Pueden haber agregaciones, digamos, pero es tan corto el tiempo que hay que realmente no da tiempo como para hacer otra cosa. ¿Ok? Bien, vamos a ir un poquito entonces a la pizarra y partimos con regresión lineal múltiple. Iríamos con regresión lineal múltiple. Y nos vamos a ir a la pizarra. Y después nos vamos a ir al Excel. Bien, ¿se ve ahí la pizarra? ¿Sí? Ya. Esta es la unidad 3. Regresión lineal múltiple. Gracias. Regresión lineal múltiple. Vamos a achicar aquí un poco. Ya, regresión lineal múltiple. Vieron ya regresión lineal simple. Bueno, este curso de econometría es un curso básico. Este es un curso, la econometría tiene aproximadamente, son 3 cursos, como mínimo. Tenemos la econometría básica, que es esta, que en realidad es una introducción a la econometría de las series de tiempo, y finalmente hay otra econometría que es la econometría, ¿no es cierto?, de economías dinámicas y finanzas dinámicas. Por lo tanto, son 3 cursos como mínimo,
Ahora andan metidos en otras cosas también. Por lo tanto, el nuestro es el curso básico de Introducción a la Econometría. En Introducción a la Econometría, lo que nosotros hacemos hincapié es, digamos, en los conceptos básicos de la econometría. La econometría se asienta en un concepto que es bastante importante, que es el concepto de la regresión. ¿Ok? La econometría es una creación teórica, pero que tiene muy buenas llegadas o bajadas en términos de aplicación. Pero no hay que olvidar que es una creación teórica. Es un enfoque, es una manera de ver los problemas. No es la única. Existen, digamos, una gran cantidad de maneras de ver los problemas. La econometría tiene una manera de ver los problemas. Y ese es lo que se denomina el enfoque econométrico. Y en el enfoque econométrico, digamos, tenemos, si se quiere decir así, se establece en función de un conjunto de supuestos. Veamos entonces. Y estos supuestos tienen un nombre y se conocen como los supuestos de Gauss-Markov. Gauss-Markov. ¿Ok? Markov. Los supuestos de Gauss-Markov. El primer supuesto que da pie a lo que después conocemos con el enfoque econométrico, ¿no es cierto? Se refiere al modelo econométrico. Dentro de lo que es el modelo econométrico, 1.1, la expresión, la fórmula, se expresa de manera lineal. Tenemos el modelo econométrico, este se expresa de manera lineal. 1.2 está compuesto de dos submodelos. Está compuesto de dos submodelos. Estos dos submodelos son, vamos a colocar acá, 1.3. Profesor, no se ve lo que escribe, solo está el título en la pantalla. Ya, es que curiosamente esta pizarra tiene esa particularidad que cuando uno termina se ve. Entonces, ahora vamos a terminar para que lo puedan ver. Ok, gracias. El modelo lineal más una componente aleatoria que denominaremos el modelo aleatorio. ¿Ok? Entonces, la regresión lineal múltiple en econometría es lo que se conoce como el enfoque econométrico. El enfoque econométrico está basado en un conjunto de supuestos. Estos supuestos son los supuestos de Gauss-Markov. El primero, ¿no es cierto?, es que los fenómenos los explicita en función de un modelo econométrico o modelo matemático econométrico. Este modelo matemático econométrico se expresa de manera lineal, no tiene otra manera de expresarse. En ese aspecto es relativamente un poquito estructurada, no tiene otra manera de expresarse. Se expresa de manera lineal. Y a su vez, el modelo econométrico, que es lineal, está compuesto de dos submodelos.
un modelo lineal, acá está, lineal determinístico, y el modelo aleatorio. Un modelo lineal determinístico y un modelo aleatorio. El modelo lineal determinístico es una agregación de componentes que se suman. Y el modelo aleatorio tiene una forma particular de expresarse. Tiene una forma particular de expresarse. Por lo tanto, podríamos, ¿no es cierto?, en el caso de un modelo lineal determinístico, en regresión lineal múltiple, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí y igual a beta sub 0 hasta 1 por x, ¿cierto?, más beta 2 por z más beta 3 ya, por z más beta 3 por w. Y más la componente aleatoria. La componente aleatoria. Y para eso la vamos a ir a buscar. Ya. Y más la componente aleatoria. Bien. ¿Te ve ahí el modelo? Bien, entonces, la regresión lineal múltiple está basada en lo que se conoce como el enfoque econométrico. El enfoque econométrico de los problemas está soportado por lo que conocemos como los supuestos de Gauss-Markov. Los supuestos de Gauss-Markov, ¿no es cierto?, señalan que hay un modelo econométrico, que este modelo se expresa de manera lineal, no hay otra manera de expresarlo. Los fenómenos no lineales hay que traducirlo a fenómenos lineales. Está compuesto de dos submodelos, un modelo lineal, que es el que tenemos acá, un modelo lineal, que es este que está acá, ahí, y un modelo de carácter aleatorio, o una componente de carácter aleatoria, que es esta que está acá. ¿Ok? Entonces, todo fenómeno que va a ser estudiado bajo el enfoque econométrico, ¿no es cierto?, comprende un modelo econométrico que es de carácter lineal, que está compuesto por dos submodelos. Uno de ellos es el modelo lineal determinístico y el otro es una componente aleatoria. La componente aleatoria también es relativamente rígida, especificada, es una convención. Delante, ¿no es cierto?, en el modelo está compuesto por una desviación estándar, ¿no es cierto?, y por una variable aleatoria. La variable aleatoria es la distribución normal 0,1. Es la distribución normal 0,1. Y, ¿no es cierto?, esto es la distribución
distribución normal 0,1. Normal 0,1. Listo. La otra componente es una desviación estándar. Una desviación estándar. ¿Ok? Y esta desviación estándar tiene una particularidad. Esta es una desviación estándar. No observable, porque se supone que las muestras no son finitas. ¿Okay? Tiene una particularidad que la vamos a expresar de inmediato. Entonces, esto es una standard deviation. ¿Okay? Para poder tener un modelo global, un modelo completo, y para no quedarnos solamente con el modelo determinístico, buscamos un estadígrafo que tenga muy buenas propiedades estadísticas para poder aproximarse a sigma. El estadístico o estadígrafo que se aproxima de manera muy buena, con buena calidad, ¿no es cierto?, es un IBUM, es un estadígrafo IBUM, insesgado de varianza uniformemente mínima, y curiosamente, el que mejor desempeña ese rol es la varianza muestral. Por lo tanto, vamos a hacer un uso intensivo de lo que es la varianza muestral, ¿ok? Para tener el modelo global completo. Entonces, para resumir, el enfoque econométrico está basado en los supuestos de Gauss-Markov. Estos supuestos de Gauss-Markov parten, ¿no es cierto?, con que el modelo econométrico es de carácter lineal, está compuesto de una componente lineal determinística y una componente aleatoria. La componente aleatoria es una convención. ¿Qué significa una convención? Que está establecido así, ¿ok? ¿No es cierto? Este modelo aleatorio es una distribución normal. Está compuesto de una variable que es distribución normal 0,1 y una desviación estándar. Se supone que, ¿no es cierto?, en este modelo acá están todos los factores, ¿no es cierto?, que no están en el modelo lineal determinístico. Es decir, todas aquellas variables, ¿no es cierto?, todas aquellas variables o factores que no pudimos detectar, explicitar, traerlos a la luz pública, colocarlos en el modelo lineal, quedaron en el modelo aleatorio. Y eso trae enormes consecuencias a futuro. Trae grandes consecuencias a futuro, como lo vamos a ver más tarde. Si en general las variables que tenemos en el modelo lineal aleatorio, digamos, no son las más relevantes, para explicar Y tiene que ser explicado desde el modelo aleatorio. Y si es explicado desde el modelo aleatorio, ahí hay una serie de elementos que van a poder complicar la capacidad predictiva del modelo. Es decir, si las variables crack, las variables estrella, se nos van al modelo aleatorio, significa entonces que el modelo lineal como tal tiene poco poder predictivo. Hay una sola Y. Me faltó decir que Y es la variable resultado o variable dependiente. ¿Ok? La variable resultado o variable dependiente. Bien, continuemos con los supuestos de Gauss-Markov. Tenemos acá el 2. Es una especificación del modelo aleatorio. La componente aleatoria, ¿verdad? Tiene
por distribución en la normal. Y su desviación estándar, vamos a colocarlo acá, debe ser constante. Constante. ¿Okay? Porque si no es constante, rompe la ley fundamental del modelo econométrico, que es la regresión. Es decir, de alguna manera podría eventualmente no volver. Y es un requisito en el modelo econométrico. Entonces la componente aleatoria tiene por distribución la normal y su desviación estándar debe ser constante. 3. El modelo debe estar correctamente especificado. Y es caro, aquí es caro meter variables irrelevantes, tiene un costo eso. El modelo debe estar correctamente especificado, es decir, debemos tener arriba en el modelo las variables que deben ser las relevantes. 4. Bueno, ya dijimos, ¿no es cierto?, que tenía que ser su composición estrictamente lineal. ¿No es cierto? Eso ya lo dijimos ahí arribita. La covarianza que vamos a colocar al tiro, entre paréntesis, de los residuos. Pero en econometría los residuos los vamos a aproximar al error de estimación. Entonces la covarianza de los residuos, a ver si lo colocamos en U, lo vamos a colocar en... lo voy a sacar de acá mismo. Yo creo que lo vamos a sacar de aquí mismo. Vamos a hacer esto, vamos a eliminar el sigma. Vamos a colocarle una I, una coma, lo vamos a volver a cargar, le vamos a eliminar el sigma, le vamos a colocar una J. Ya. La covarianza de E sub I, E sub J, o la covarianza de los valores del modelo aleatorio, tiene que ser igual a 0. De lo contrario, de no ser así, se produce un fenómeno que se denomina autocorrelación de los residuos. Y la autocorrelación es causante de un aumento en la varianza del modelo aleatorio. Es un aumento artificial. La varianza se achancha, se vuelve gordita. Y una varianza gordita, lo que nos puede llegar a provocar, nos va a afectar la significación de los estadígrafos beta. No hay que olvidar que en los test T, la desviación estándar beta está abajito. ¿No es cierto? Arriba va el valor del beta y abajito va la desviación estándar del beta. Pero la desviación estándar de los beta es directamente proporcional a la varianza muestral. Y la varianza muestral es el mejor estadígrafo que representa la varianza del modelo. Por lo tanto, vis a vis, una covarianza distinta de 0 entre los errores o residuos va a generar que la varianza muestral se achanche, y al achancharse o agrandarse va a generar a posteriori que la significación de los beta se nos caiga. Y si se nos cae, a mitad de camino vamos a tener un modelo que no es significativo. Por lo tanto, debemos tratar de controlar, ¿no es cierto?, la autocorrelación. Y ahí vamos a ver unos tests que nos permiten saber, ¿no es cierto?, qué tan controlada está la autocorrelación.
¿Ok? Pero la autocorrelación es un problema serio. ¿Ok? Bien, y también tenemos, vamos a colocar la número 5. 5, la vamos a colocar, copiar aquí mismo. Esta misma la vamos a cambiar de letra. Copiamos y pegamos la covarianza, ¿no es cierto?, del x sub i, coma, e sub i también tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces el modelo tiene que estar correctamente especificado. La covarianza entre los errores o los perturbadores o los residuos del modelo aleatorio tiene que ser 0. Y la covarianza, ¿no es cierto?, entre las variables y los errores también debe ser 0. Porque si hubiese una variable, suponiendo que es directa o inversamente proporcional, pero existe una relación positiva entre x e y e sub i, y como e sub i es una componente de la varianza, al subir x va a subir la componente de la varianza. Y nuevamente nos vamos a encontrar con un problema de una varianza un poquito gordita. Y una varianza gordita no le conviene a la significatividad de los estadígrafos beta. Si hay un enemigo de la significatividad de los estadígrafos beta, se llama varianza. Si la varianza es grande, la significatividad de los estadígrafos beta disminuye y los intervalos de confianza se agrandan, se ensanchan. Y en una de esas meten al 0 adentro y el estadígrafo deja de ser significativo. ¿Ok? Bien, también hay otras componentes menores. ¿No es cierto? Otros elementos. Veamos si lo tomamos aquí. Está bien. Otro elemento, ¿no es cierto? Sexto. No debe existir una relación fuerte entre las variables explicativas X, explicativas X. Es decir, en lo posible, la covarianza entre X sub I, X sub J, ¿no es cierto?, debe tender, va a ser difícil, pero debe tender a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Nuevamente, un problema con la varianza. Este fenómeno se denomina multicolinealidad. ¿No es cierto? Multicolinealidad. Si la multicolinealidad es fuerte, ahí vamos a ver después sus grados, necesariamente la varianza también se coloca un poquito gordita. Y al colocarse la varianza un poquito gordita, nos va a afectar la significatividad de los estadígrafos beta, muestras aguas arriba. ¿No es cierto? A medida que vayamos usando el modelo, le vamos metiendo otras muestras, pero sí encontramos que las variables empiezan a acercarse entre sí, ¿no es cierto? Va a hacer que la varianza empiece a agrandarse. Y al agrandarse la varianza, nos va a afectar la significatividad de los beta. Y al afectar la significatividad de los beta, va a afectar ahí está, va a afectar, ¿no es cierto?, los pronósticos del modelo. ¿Ok? Bien, hay unas más chiquititas.
Bueno, tal vez la última, ¿no es cierto?, que podríamos decir, número 7. ¿Ah? Que lo que pasa para que escribir hay que meterse acá. Y ahí se borra. Y... Número 7, las variables X explicativas, X, ¿no es cierto?, coma, son determinísticas. Son estrictamente determinísticas, son históricas. Son históricas. No significa que no exista varianza, que no tiene nada que ver. Son históricas. Es decir, el PIB del año 2008 ya no se cambia. Son históricas. ¿Ok? Son históricas. ¿Ok? No son probabilísticas. ¿Ah? No podríamos invertir, no tendríamos matriz inversa. ¿Ok? Bien, dudas. Dudas de los supuestos de Gauss raya Markov. Bien, entonces, ¿dudas? Ya, entonces, la econometría es una disciplina muy, muy particular, muy especial. Es una disciplina un poquito especial. ¿Ah? Resulta que tiene una manera particular de ver las cosas. No es la única. Hay otras disciplinas, por ahí están las series de Fourier, las series de Taylor, Maclaurin, Newton-Raphson. Está todo el análisis numérico para el que no le guste la econometría, en la solución de problemas. Entonces la econometría tiene una manera muy particular de ver los fenómenos. Y su propósito es, en primer lugar, proponer, diseñar, usar, comprobar un modelo que denominamos el modelo econométrico del fenómeno. La econometría trabaja con un conjunto de supuestos. Estos supuestos, de cumplirse, validan qué tan óptimo es el modelo. Estos supuestos se conocen como los supuestos de Gauss-Markov. De cumplirse estos supuestos, el enfoque econométrico certifica que ese modelo es óptimo. En econometría hay dos óptimos. Hay un óptimo matemático, que es el que vamos a desarrollar dentro de poco, y hay un óptimo estadístico. El cumplimiento de los supuestos de Gauss-Markov, su cumplimiento produce como resultado que el modelo sea óptimo estadístico. Es decir, es la mejor propuesta que ofrece el enfoque econométrico a la problemática en estudio. ¿Ok? El óptimo matemático, no hay problema con el óptimo matemático. El óptimo matemático se obtiene con la sola aplicación de la metodología de los mínimos cuadrados ordinarios de Gauss. Pero no basta con eso. El óptimo matemático es lo que deberían entregar ustedes en el primer TIG. Y el óptimo estadístico es lo que tienen que entregar en el TIG 2. ¿Ok? Y el TIG 2 consiste en aplicarle al modelo los supuestos de Gauss-Markov. ¿Ok? En base a un conjunto de test que están, por supuesto, en las materias. Bien, entonces aquí tenemos los supuestos
de Gauss-Markov, que son los pilares del enfoque econométrico. Esto es válido tanto para el modelo de regresión lineal simple como para el modelo de regresión lineal múltiple. Como para el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Ok? Bien, ¿dudas? Bien. Entonces, vamos a ver el enfoque matricial, de solución matricial. Para los que sacan fotos, vamos a borrar acá, porque se nos acabó la pizarra. Vamos a borrar porque se nos acabó la pizarra. Acabó la pizarra. Así que vamos a borrar para pasar al enfoque matricial. El enfoque matricial es un enfoque, digamos, que permite la solución y obtención de los beta óptimos en un modelo de regresión lineal múltiple. Listo. Pero nosotros vamos a usar una aplicación distinta. El enfoque matricial. Enfoque de la solución matricial. Bueno, el enfoque por solución matricial se basa en la capacidad de poder invertir una matriz, que la matriz tenga inversa. Entonces tiene varios pasos. Paso número 1. Vamos a colocar aquí. A ver, aquí estamos bien. Acá lo vamos a colocar. Y ahí estamos bien. 1. Explicitación del modelo. Entonces, supongamos, ¿no es cierto?, que tenemos un modelo, digamos, de un sector. Veamos acá. Entonces, vamos a decir que el rendimiento académico es igual a, supongamos que estemos estudiando el rendimiento académico en una determinada disciplina. Entonces vamos a decir que esto es igual a un intercepto beta 0 más un beta 1, ¿no es cierto?, por horas de clase. Más, ¿no es cierto?, beta 2, vamos a hacer con 2, por tareas realizadas. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la componente, estamos estudiando un fenómeno, ¿verdad?, de rendimiento académico, que lo vamos a ver más ratito, y todo modelo econométrico tiene que llevar una componente intercepto beta 0. Beta 0 es el radie. Nadie llega al mundo de 1 centímetro. La mayoría de la gente, o pesando 1 gramo, la mayoría de la gente llega a este planeta pesando unos 2 kilos, 3 kilos, y hay algunos que conozco que pesaban 4 kilos cuando llegaron. Y no medían 2 centímetros. Entonces, beta 0 es como el radie, es la base inicial. Es lo que yo traje, es lo que yo tenía, es lo que estaba en stock. Beta 1 es la propensión marginal al rendimiento académico
por horas de clase asistida. Y beta 2 es la propensión marginal al rendimiento académico, la contribución marginal al rendimiento académico por las tareas realizadas. Y le podemos colocar, digamos, bueno, aquí vamos a colocarle más, sí, con 2, con 3 ya se nos puede enredar. Y por supuesto, ¿no es cierto?, más, el convidado de piedra de siempre es el modelo aleatorio. ¿Va? Más, ¿no es cierto?, el modelo aleatorio. Lo vamos a ir a buscar. ¿Sí? Que es el modelo aleatorio. El modelo aleatorio. Aquí tenemos uno, pero que se copiamos y pegamos. Ahí está. Entonces, aquí tenemos el modelo lineal del rendimiento académico y acá tenemos, ¿no es cierto?, todas aquellas factores que pueden incidir en el rendimiento académico de manera favorable o desfavorable, por eso que es una distribución normal, pues la distribución normal 0,1 tiene una parte negativa y una parte positiva, desconocida. Por ejemplo, ese día en que fuimos a rendir una prueba, andábamos con dolor de cabeza y nos fue mal. O ese día andábamos inspirados e hicimos la tarea que nunca habíamos hecho en la vida. ¿Okay? Todo eso está en el modelo aleatorio. ¿Okay? Aquí nosotros estamos diciendo que el rendimiento académico, ¿no es cierto?, corresponde a un piso mínimo más la contribución de la asistencia a horas de clase, más la contribución de la realización de tareas. Y más el loto, o más alguna cosa llamada suerte, azar, desconocimiento, incertidumbre, que no la conocemos, pero que en el enfoque econométrico la definimos como un modelo aleatorio. Y está absolutamente y estrictamente definido así, y no lo podemos cambiar. Por lo tanto, a todo modelo econométrico siempre hay que agregarle la última componente, que es el modelo aleatorio. ¿Ok? Bien, entonces, explicitación del modelo. Aquí tenemos los estadígrafos, las variables explicativas, y, ¿no es cierto?, el modelo aleatorio y la variable resultado. Bien, se supone que está bien especificado. Dos. Formato ecuacional. Formato ecuacional. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, fuimos por varios alumnos y le preguntamos su rendimiento académico y además le preguntamos honestamente a cuántas horas de clase asistió y le preguntamos honestamente, mira esta otra cosa, no sé qué le pasó ahí, cuántas horas dedicó a las tareas, etc. Entonces vamos a seleccionar en un caso más bien real, siempre hay que intentar tener más de 30 muestras. Aquí no vamos a llegar a las 30 muestras, vamos a llegar a M. Entonces, formato ecuacional significa desplegar todos los datos. Entonces vamos a partir por el dato 1, ¿no es cierto? Le vamos a colocar rendimiento. A ver. Y esta vamos a hacer una pillería que nos va a ahorrar tiempo. Vamos a colocar aquí. Y vamos a hacer otra villería que nos va a ahorrar tiempo. Y vamos a hacer otra villería que nos va a ahorrar tiempo. Vamos a colocar acá. Ya, formato ecuacional. Entonces aquí tenemos el individuo 1.
Jorge. Entonces aquí está Jorge, ¿verdad? Aquí está Jorge, aquí está las tareas de Jorge, y aquí está el azar de Jorge, 1. ¿Sí? Acá está Mauricio. Entonces, él es el número 2. El número 2. El número 2. Y aquí está el azar de Mauricio, 2. Y acá está Alberto. Aquí tenemos los datos de Alberto, el número 3. Y acá tenemos las horas de clase a las cuales asistió Alberto, hasta las horas de tarea que tuvo Alberto, y lo que él no pudo explicarse cómo fue que le salió esa nota. Y finalmente acá tenemos la muestra M. ¿Ok? La muestra M. Entonces esta va a ser la muestra, el dato M, la variable M, y las tareas M. Y el azar M. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ahí se debiera ver. ¿No? Qué raro. Ahí se debiera ver. Qué raro. Se debiera ver el despliegue de las ecuaciones. Se debiera ver la pizarra. Ya. Sí, lo que pasa es que el título que lleva se llama formato ecuacional. Si uno se da cuenta, formato ecuacional significa colocar todos los datos en su forma ecuacional. Entonces, la primera muestra es RENACC 1, rendimiento académico del alumno 1. La segunda muestra es rendimiento académico del alumno 2. La tercera muestra es rendimiento académico del alumno 3. Es lo que ustedes entregaron en el TIG, la matriz de datos. Es la matriz de datos del TIG. La matriz de datos del TIG. Sí. Profesor, pero no se ve lo que está haciendo. Pero ahí debería verse. Se ve la pizarra en blanco. ¿Cómo? Se ve la pizarra blanca. ¿Está trabajando? No me diga. Sí, hace mucho pero tiempo. está grabándose. En algún momento se deberá ver. Hay gente que dice que la ve. Sí, la ve. Voy a revisar mi equipo. Gracias, profe. Sí. Yo no puedo salirme porque si no se borra todo. Ya, entonces, esto es más o menos lo que a ustedes les entregaron en el TIG. A ustedes les entregaron el valor del dato 1, el dato 2, dato 3 y el dato M. En general son 30 datos. También les entregaron unas columnas, HC1, C2, C3, etc. ¿Ok? Bien, si uno lo ve, este es lo que se denomina el formato ecuacional. Entonces ahora hay que ir al formato matricial. Entonces el formato matricial es tomar el formato ecuacional y escribirlo como matriz. 3. Formato matricial. ¿Okay? Formato matricial. Entonces lo que vamos a hacer, si uno se da cuenta, aquí dice RENAC 1, RENAC 2, RENAC 3, RENAC M. Si uno lo mira, se da cuenta que hay una columna. Entonces esa va a ser el vector rendimiento. Y lo vamos a colocar como columna. Y preferiría que usáramos el negro. Entonces aquí vamos a colocar la columna rendimiento académico. Ahí.
Y después vamos a colocar acá, por aquí, un signo igual. Y aquí vamos a colocar un rectángulo, que es la matriz de datos, que es la que ustedes tienen. Matriz de datos. Aquí está, va a estar la matriz de datos. ¿Ok? Y más acá, vamos a colocar al señor Pichintún aleatorio. Más. Y no nos vamos a hacer problema y lo vamos a colocar inmediatamente pensando que es un vector. Bueno, ya, lo vamos a colocar, si no se va a enojar este caballero, vamos a colocar como vector. Un escalar por una columna vector. Entonces, también le vamos a colocar un rectángulo. Ahí está. Ok. Chao. Y aquí vamos a solucionar al tiro. Y le vamos a colocar 1. Vamos a hacer 2. Pude haber duplicado, pero no nos vamos a enredar. Y le vamos a colocar 2. Se puede copiar este. Ya. Y vamos a ir para abajo y vamos a ver si... Miren. Qué bueno. 3. ¿Ya? Y vamos a ir para abajo. Al final. Y vamos a colocar M. Ahí tenemos el vector columna. Y en el formato matricial vamos a colocar, ¿no es cierto?, RENAC C1. RENAC 1. Y lo vamos a achicar. Vamos a achicar. Ahí. Lo vamos a copiar. Con esto nos ahorramos harto. Vamos a colocar ahí. Vamos a copiar. Ahí. Y el último, ¿no es cierto?, lo vamos a usar acá al fondo. Y este le vamos a colocar 2. Y este le vamos a colocar 3. Y este le vamos a colocar M. M minúsculo. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el vector columna de rendimiento académico, que es un vector resultado. Ok. Entonces vamos a copiar aquí. Vamos a copiar todo esto. Copiamos y vamos a pegarlo. Listo. Y ahí. Y al fondo, ahí. Y este le vamos a colocar 1. 1. A este le vamos a colocar 1. A este le vamos a colocar 2. Vamos a colocar 2. A este le vamos a colocar 3. Y a este le vamos a colocar 3. Listo. Y ahí está. Formato matricial. Se debiera ver ahí. ¿Se ve? El formato matricial.
matricial. Pasamos de explicitar el modelo, acá tenemos explicitado el modelo. Rendimiento académico va a depender de las horas de clase a las cuales asistí y las tareas desarrolladas. Gracias. Después tenemos que pasar al formato ecuacional. Tomamos 30 datos y cada dato lo desplegamos con sus respectivos beta. ¿No es cierto? De esta manera. RENAC, 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 T. Hasta RENAC M. M se supone que es 30. Y después, si uno se ve, ya se empieza a ver aquí algo así como unas cuestiones bien estructuradas. Aquí, por ejemplo, uno ve una columna. ¿Dónde está esa columna? Acá abajo. Ahí tenemos la columna Y. O tenemos la columna del vector rendimiento académico. Y acá tenemos una matriz. Esta va a ser la matriz de datos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, las variables acompañadas de sus betas. Acompañadas de sus betas. ¿Ok? Estos más no debieran ir ahí, pero en fin, se entiende. ¿Ok? Acompañados de sus betas. Entonces, lo vamos a arreglar un poquitito más. Esto, los más no debieran ir. Bueno, colocamos más. Listo. Bueno. Bien, esta que está acá va a ser la matriz de datos. Este que está acá es el vector columna aleatorio. Y este que está acá es el vector columna resultado. ¿Ok? Entonces de aquí habría que colocarlo. De aquí, ¿no es cierto? Se supone que estos betas deberían estar acá como vector columna. Entonces vamos a tirar una línea. Vamos a tirar una flecha. ¿No es cierto? Y vamos a buscar un rectángulo chiquitito. Y aquí vamos a colocar la variable Y, que es la variable que representa el rendimiento académico, Y. Y esto, ¿no es cierto?, va a ser igual. Esto va a ser igual a la matriz de datos. Vamos a notar de que la matriz de datos va a estar acá. La matriz de datos va a ser la matriz X. Que, bueno, vamos a buscarle la X. Esta es la matriz X en grande. No sé si uno aumentar aquí, se puede que aumente. Ya. Ahí está. Matriz X. Y este que está aquí es el vector columna resultado. Y, veamos. Sí, está bien. Ya, y si uno se da cuenta, acá en la matriz, en este rectángulo de los betas, donde están las ecuaciones, eso es perfectamente una matriz de columnas multiplicado por un solo vector beta, que lo vamos a colocar acá. Aquí lo vamos a colocar. Vamos a colocar. Y lo vamos a colocar. Y lo vamos a colocar en rojito. Entonces aquí, en rojito, chiquitito, van a estar los beta. ¿Ok? Y aquí va a estar... ¿va? Bueno. 36. Tenemos que volver a 10. Entonces aquí va a estar beta 0. Beta 0. No lo tomo. Este no. Beta 0. Beta 0. Chiquitito. Más abajito va a estar. Más abajito beta 1. Y más abajito. Nada que ver. Beta 1 tiene que ser mayúsculo. Beta 1. Y más abajito. No tan abajo. Sí. Beta 2.
¿Ok? Entonces, esta que está acá, este rectángulo grande donde están las ecuaciones del modelo aleatorio el modelo determinístico, lineal determinístico, se forma una matriz de datos X multiplicada por un vector columna beta 0, beta 1 más beta 2. Mira. Y más. Aquí hay que colocar un más. ¿Dónde está el más? Más. Lo vamos a agrandar. Más. Y más el señor modelo aleatorio, el señor Pichintún. Que está acá. Veamos si... Bueno, vamos a colocar de otra manera. Vamos a tomar uno de estos. Lo vamos a copiar. Vamos a buscar un rectángulo. Porque es un vector columna. No, el rojo no. Vamos a buscar el negro. Es un vector columna y lo vamos a colocar como vector. No, duplicar no. Y lo vamos a colocar como vector. E. Pero este no es E solo, es E y habría que... es un vector. Ahí está. Y ese es el modelo matricial. Todo esto se conoce como el modelo matricial. Todo esto se conoce como el modelo matricial. Y aquí tenemos el modelo matricial. ¿Ok? Y esto se conoce como el formato. Hay que achicarlo un poco. Este es el formato. Este es el formato que se conoce como el formato matricial. 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 ¿Ok? Este es el formato matricial. Y igual a la matriz X. Y igual a la matriz X más este se conoce entonces como el formato matricial. Todo problema tiene que ser colocado en formato matricial. Ahí tenemos el vector resultado Y, la matriz X, los estadígrafos beta y el modelo aleatorio. Y aquí nos faltó el sigma. El sigma. Vamos a ver si... Ahí está. Copiamos. Y vamos a ver si lo logramos colocar aquí. Veamos. Bueno, se entiende que es sigma por E. Es un escalar, así que no hay que... Ahí está. Ahí está. E por sigma. Pero E es un vector. Okay. Bien, ¿dudas?
Ujú. ¿Ya? No hay problema. Sí, no hay problema. Por supuesto. ¿Mm? Pero qué raro, ¿ah? Qué raro porque yo lo he revisado un montón de veces y más de una vez. Sí, correcto. No hay problema. Te puedo mandar los mails donde tengo todas las revisiones completas. Ya. Ya, pues colocaremos inmediatamente el aviso. Yo estoy seguro que es el grupito que probablemente se picó porque no le dieron más plazo. Te lo doy firmado, incluso. ¿Mm? Bueno, en fin. De todo hay en la viña el Señor. Ya. Profe, está con audio. Sorry. Sorry. Era llamada urgente. Bien, entonces, esto es a lo que se debe llegar en general. ¿Ah? Aquí tenemos el formato matricial. ¿Mm? El formato matricial. ¿Ah? El vector resultado, la matriz X, el vector columna estadígrafo beta y, ¿no es cierto?, el vector aleatorio. Entonces aquí tenemos Y igual a X por beta más el épsilon. Entonces, el enfoque econométrico lo que propone es solucionar y obtener en una primera instancia el modelo lineal determinístico. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a obtener por el enfoque matricial el modelo lineal determinístico. Ya. Ya. ¿Dudas? Bien, entonces, veamos la solución número 4, ¿no es cierto? Tenemos que acabar con la pizarra. Para los que sacan foto, tenemos que ver el tema de la pizarra. Borraremos la pizarra. Digamos, en este enfoque, lo que está claro es que hay que debemos obtener los valores de los betas. Los beta B. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, 4. Los betas óptimos.
beta óptimos, ¿no es cierto?, tienen una fórmula bajo el enfoque econométrico. ¿Ah? Y este va a ser, vamos a tener que colocar con el lapicito. Veamos si me resulta. Entonces, vamos a tratar beta gorrito óptimo es igual a X traspuesta por X, la matriz de datos X. Todo eso a la menos 1. Y todo eso por X traspuesta por I, el vector columna I. Y ahí tenemos el beta gorrito. Beta gorrito igual a X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta por I. ¿Ok? Bien. No coloqué aquí el desarrollo porque es un poquito largo. Está en varios libros de econometría está el desarrollo. En los apuntes también está el desarrollo, sucintamente. Y con eso obtenemos los beta gorritos. ¿Ok? Bien. Gracias a Dios existen aplicaciones. Solver tiene una aplicación que permite obtener los beta gorritos óptimos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un break de unos 10 minutos. Break. Break. De 10 minutos. Break de 10 minutos. Y volveríamos con el desarrollo de un ejercicio y la aplicación, ¿no es cierto?, del solver. ¿Ok? Ok. Entonces, son 8:30 a las 8:40. 22.40. Volvemos.
Bien. Ya, entonces, ahora vamos a ir al Excel. Compartir aplicación. Compartir y vamos a ir al Excel. Bien. ¿Se ve el Excel ahí? ¿Sí? Sí, ya. Bien. Entonces vamos a desarrollar esto con un ejemplo. Bien. Tenemos el siguiente caso. Vamos a ver si este archivo... No, ese no es. Qué raro. Ya. Bueno, entonces se trata de lo siguiente. Se trata de encontrar cuáles son los factores o variables explicativas del rendimiento académico en matemática en la prueba PISA 2012. Entonces se le pide que elabore un modelo óptimo que explique los resultados del rendimiento académico en matemática en la prueba PISA 2012. ¿Ok? 2012. ¿Sí? ¿Dudas? Sí. Ya, vamos a ver dónde estaba. Aquí. Aquí no estaba. Aquí estaba, ya. Y este es más o menos muy parecido a los casos TIG que tienen ustedes. Entonces aquí tenemos la prueba PISA, esto es con datos reales. Aquí está el resultado, la variable resultado Y, desde matemática. Aquí está el ratio alumno por profesor. Entonces ahí tenemos Suecia. Suecia sacó 5,4 de nota. Hubo que transformar estas notas. Alumno por profesor en la sala de clase, 12 alumnos por profesor. Horas en laboratorio de matemática. Horas en laboratorio de matemática, 4 horas de laboratorio. Años de escolarización, tienen 12 años de escolarización. Y aquí vamos a utilizar una variable dummy. Variables dummy son aquellas variables bueno o malo, sí, favorable, desfavorable, aprobado, reprobado, negativo, positivo. Esas son variables dummy, que matemáticamente se traducen en 1 o 0. Finalmente, positivo 1, negativo 0. Aprobado 1, reprobado 0. Después tenemos el ratio educación PIB. Después tenemos la proporción de aprendizaje en casa y el uso de tutor en casa. El aprendizaje en casa es lo que en el fondo son las tareas para la casa. Y aquí tenemos el gasto en educación versus PIB. ¿Ok? Y uso de tutor en casa. Si es que ocupan tutor, puede ser hasta un tutor virtual o acceder a un tutor virtual y es también variable dummy. Entonces aquí tenemos lo mismo que tienen ustedes, que es la matriz de datos. ¿Ok? Matriz de datos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, a Chilito por aquí. Chile sacó 4,4, 25 alumnos promedio por profesor. Horas de laboratorio de matemática, 1. Años promedio de escolarización, 9. Todo esto está sacado en una base de datos que hay muy buena. Hay una base de datos alemana, muy buena, muy buena. Está todo, absolutamente todo. Ratio educación PIB, Chilito tiene 19% del PIB se gasta en educación. Proporción de aprendizaje en casa, 25%, y
uso de tutor en casa, no, 0. No sé por qué está con decimales. Y ahí tenemos Japón, que creo que es el que sacó mayor nota. 5,8. Claro. 22 alumnos por profesor. 5, ¿qué es lo que era 5? Vamos a ver. 5 era horas de laboratorio. Horas de laboratorio. Bien, entonces todo esto parte con especificar el modelo. Ya, sí. Ahí estaba, listo. Vamos a colocar aquí. Y aquí tenemos primero la especificación del modelo. ¿Ok? Entonces el modelo que vamos a utilizar le vamos a colocar, ¿no es cierto? Rendimiento test en matemática. Rendimiento en test de matemática. Rendimiento en matemática. Y vamos a suponer el país J. El país J. ¿Ok? Este va a ser igual a beta 0. De partida siempre tiene que estar beta 0 más beta 1 por la primera variable, alumnos por profesor. Veamos si la podemos copiar. Copiamos. No podemos. Bueno, paréntesis. Latch. Más. La otra variable, horas de laboratorio. Años de escolarización. Entonces, más horas de... Y ese ya sería beta 2. Beta 2 por horas de laboratorio. Más beta 3 por años de escolarización. Escolarización. Vamos a colocar un paréntesis. Listo. Más beta 4 por posgrado profesor. Paréntesis. Cierre paréntesis. Y más, ¿no es cierto?, beta 5 por ratio educación PIB. Y más beta 6 por beta 6 por proporción aprendizaje en casa. Aprendizaje en casa. Y más beta 7 por uso tutor en casa. Paréntesis, tutor. Listo. Y más el señor Pichintum, que hay que ir a buscarlo. Pichintum. Aquí hay uno. Y este, vamos a ver, lo copiamos. Y lo pegamos. Ahí estaría. ¿Ok?
Y ahí tenemos el modelo, especificación del modelo. Y ahí tenemos el modelo. Bien, ¿dudas? ¿Dudas? Bien. Ok, entonces ahí está especificado el modelo. Ahora, cada una de estas variables que están en el modelo, detrás de cada una de estas variables tiene que haber, hay un propósito. Hay un propósito, ¿ok? Entonces vamos a recurrir, vamos a ver a esta, ahí, las variables, vamos a colocar acá. Copiamos y pegamos. Y vamos a ampliar un poquitito. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, las variables. Rendimiento T en PISA es una variable resultado. ¿Ok? Es una variable de resultado. Se pega nuevamente este, ¿no? Ese pues está en otro. Listo. Entonces tenemos el rendimiento del T en PISA, la variable resultado. Y esa la agrandamos. Y las otras son las variables independientes o variables explicativas. Variables independientes o variables explicativas. ¿Ok? Bien. Después que tenemos, ¿no es cierto?, las variables y su definición, y qué es lo que hace cada una, tenemos que colocar los objetivos e hipótesis. Y ahí tenemos el modelo, las hipótesis. Vamos a copiar acá. Copiamos. Vamos a ver. Ok. Entonces, el que una variable esté dentro de un modelo significa que hay una hipótesis detrás. Porque la intención del que colocó esa variable en el modelo es porque piensa, sospecha, cree que esa variable explica todo. ¿Ok? Que esa variable aporta a la explicación del rendimiento matemático. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos las hipótesis con respecto a la variable x1, que es el ratio. El tamaño de la clase no es causa del rendimiento en matemática, y la hipótesis alternativa, el tamaño de la clase sí afecta el rendimiento en matemática. Con respecto a la variable x2, que es horas de laboratorio en matemática, dice, las horas en el laboratorio en matemática no es causa del rendimiento en matemática. Hipótesis alternativa, las horas en el laboratorio en matemática sí es causa del rendimiento en matemática. Con respecto a la variable x3, los años de escolarización no es causa del rendimiento en matemática, y los años de escolarización sí es causa del rendimiento en matemática. ¿Ok? La cuarta era el posgrado profesor. Los posgrados de los profesores no es causa del rendimiento en matemática, y los posgrados de los profesores sí es causa del rendimiento en matemática. Con respecto a la variable x5, la proporción del gasto en educación PIB no es causa del rendimiento en matemática, y la proporción del gasto en educación PIB sí es causa del rendimiento. Sexto,
la proporción de aprendizaje en casa no es causa del rendimiento en matemáticas y la proporción de aprendizaje en casa sí es causa del rendimiento en matemáticas. Con respecto a la variable X7, el uso de un tutor para la casa no es causa y el uso de un tutor para la casa sí es causa del rendimiento en matemáticas. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Okay? La hipótesis, la variable no puede estar suelta. Las variables se deben a las hipótesis. Siempre. Siempre. Las variables se deben a las hipótesis siempre. No puede haber una variable sin su hipótesis. No puede haber una variable sin su hipótesis. ¿Okay? Y no puede haber una hipótesis sin su variable. Y viceversa. Y viceversa. ¿Okay? No puede estar una variable guacha. Tampoco puede haber una hipótesis guacha. Tiene que haber una conexión entre hipótesis y variable. Si una variable está dentro de un modelo es porque hay una hipótesis detrás. Y esa hipótesis tiene que ser comprobada, siempre. Bien, volvamos para atrás. ¿Qué más tenemos? Objetivos. Objetivos. 4. Objetivos, perdón. Un objetivo general, ¿verdad? Todavía tiene que ir más allá todavía. Entonces el objetivo general, objetivo. Aquí le faltó la J. Objetivo. ¿No es cierto? Elaborar un modelo econométrico que explica el rendimiento en matemáticas de la prueba PISA en función de un conjunto de variables explicativas y significativas. Objetivos específicos. Objetivo. Objetivo específico. Conocer las variables que determinan el rendimiento académico. Objetivo. Es conocer la variable más significativa, también de interés, y poder operar después sobre ella. Objetivo. Conocer la calidad del modelo propuesto. ¿Ok? Ahí tenemos 3 objetivos. Pueden haber otros más, pero aquí yo consideré estos 3. Bien, veamos entonces la optimalidad. Matriz de datos, todo esto también es cierto. Arriba, revisar las corridas, resultado primera corrida. Copiamos. Y pegamos. La primera corrida. Bien. ¿Okay? Y vamos a usar Solver de Excel. Bien, vamos entonces, aquí tenemos la matriz de datos. Vamos a ver si está... Bueno, vamos a achicar un poquitito. Ahí. Ahí. Bien, aquí está la matriz de datos como la que ustedes tienen. Entonces nos vamos a ir
a datos. Y a datos nos vamos a ir a análisis de datos, de Solver. En análisis de datos nos vamos a ir hasta regresión. Colocamos aceptar. Y aquí tenemos el rango de entrada de la variable Y. ¿Ok? Rango de entrada de la variable Y. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Esta para nosotros es Y. La vamos a colocar con rótulo. Y viajamos hasta abajo. Hasta aquí. Colocamos rótulos. Rango de entrada de X. Vamos a colocarlo aquí. Antes que nos moleste por ahí. Ahí está. Rango de entrada también con los nombres. Colocamos acá, nos colocamos aquí y nos vamos para abajo. Y ahí estamos. ¿Está bien? Rótulo, nivel de confianza, 95%. Rango de salida en una hoja nueva. Por el momento los recibos no los vamos a abordar. Y colocamos aceptar. Y aquí está el resultado, que es el que tenemos que analizar. Y acá vamos a colocar resultado. Resultado primera corrida. Perfecto. Entonces vamos a tomar los resultados. Vamos a abrir un poquito. Acá. Ahí tenemos el coeficiente de terminación, R cuadrado, o índice de terminación. Vamos a achicarlo un poquitito. Ahí está. Bastante alto. 0,92. Eso significa que el 92% de los movimientos o valores de la variable rendimiento académico es explicado por las variables que presentamos. ¿Okay? El R cuadrado ajustado está ajustado por el tamaño muestral. Con tamaños muestrales grandes no hay problema. ¿Ok? Ese es un primer buen resultado. Acá tenemos la desviación estándar muestral, que nos va a permitir el modelo global, el número de observaciones, y aquí tenemos el Fisher, el señor Fisher. El señor Fisher nos indica, digamos, la significatividad global de los betas. Entonces vamos a colocar acá, Fisher, y nos dio 39,36. Y esto lo vamos a colocar aquí con 3 decimales. 39,36 para 30. El factor crítico debe ser cerca de 4. Así que está bastante decente. Entonces, la primero es estadística de la regresión. Lo primero que vamos a rescatar. Y aquí vamos a colocar estos resultados. Listo. Y ahí tenemos los resultados de la primera corrida, 92%. Además, nos interesa la significatividad de los estadígrafos. Aquí tenemos el intercepto, que es beta 0, las variables, su coeficiente. Aquí tenemos estos son los, paréntesis, los betas, por si acaso. Estos son los betas. Y ahí tenemos inferior, superior. Lo vamos a ordenar un poquitito. Le vamos a tirar unas líneas. Le vamos a conseguir un borde.
le vamos a meter unos 12 y lo copiamos. Y lo agregamos acá. ¿Ok? Lo subimos un poquitito más. Ahí tenemos los intervalos, el superior, el inferior, la probabilidad, el estadístico T, el error, la desviación estándar, ítems. Error típico. Bien, aquí interesan algunas cosas, en especial el que más interesa es el estadístico T, porque aquí se mide la significatividad. Aquí se mide la significatividad. Medición de la significatividad. ¿Ok? Bien. Para este curso, nosotros vamos a utilizar el estadístico T superior a 1,8 para el TIG. Solamente para el TIG, por si acaso. Si el estadístico T es superior en magnitud a 1,8, esa variable se queda. Y si no, bueno, habrá que buscar otra o simplemente continuar con las otras. ¿Ok? Vamos viendo. Este proceso se hace de manera secuencial. Siempre se va eliminando la variable menos significativa una a la vez, no todas. En algunas partes he visto que eliminan todas de un viaje. Eso no se debe hacer, no es correcto. Lo correcto es, ¿no es cierto?, ir eliminándolas una a una, corrida a corrida, aunque no les guste, digamos, porque puede demorar, pero lo que pasa es que cuando uno saca una variable hay un reacomodo de significatividad. Si uno saca de un paraguaso 3, se pierde ese reacomodo. Bien, veamos entonces. Aquí el intercepto es mayor a 1,8. Se queda. ¿Okay? Este se queda. Este otro, la magnitud es menor a 1,8. Este otro se queda. Este se queda. Este se queda. Y este otro está en cuestionamiento. Por lo tanto, las variables que resultan ser significativas son, bueno, el intercepto hay que dejarlo siempre sí o sí, por si acaso. Por lo tanto, las variables significativas fueron las horas de laboratorio en matemática, cuya magnitud del test T es superior a 1,8. También, ¿no es cierto?, el posgrado profe. Y también la proporción de aprendizaje en casa. ¿Ok? Se nos van, y el menos significativo, curiosamente, el ratio alumno-profesor. Curioso. Eso hay que darle el aviso al Ministerio de Educación de que el ratio alumno-profesor no es tan relevante. Mucho más relevante son las horas en laboratorio, ¿no es cierto? Y el posgrado profesor que está acá. Bien, por lo tanto, la que se va para afuera, ¿no es cierto? La variable que se excluye en esta oportunidad, es obviamente la menos significativa. Significativa. Y la menos significativa, es el ratio APT. ¿No es cierto? Esta es la menos significativa. ¿Ok?
Veamos si se pega. Nunca he podido pegarlo. No, no lo pega. Ratio A/P. ¿Estamos? No sé por qué lo hizo con minúscula. P. ¿Sí? Es bastante menor. A 1,8. ¿Por qué 1,8? Bueno, 1,8 es porque en base a lo que he visto en estos unos cuantos años, cuesta mucho encontrar variables. Y 1,8 es como 92% de confiabilidad. Y lo que andamos buscando es 95, estamos a un paso. Ahora hay varios que dicen que las variables hay que dejarlas, pero ya con esto le dimos harta oportunidad con 1,8. Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe, es Sí. que justo estaba consultando. ¿Por qué esa es la menos significativa y no, por ejemplo, el uso de tutor en casa? ¿Y cuánto dio el uso de tutor en casa? Menos 1, algo. Ya. ¿Y cuál es su magnitud?